Tenía 7 años. 7 años cuando el único mundo que había conocido desapareció en una mañana de junio en Los Ángeles. 7 años cuando escuchó voces extrañas en el piso de arriba de la mansión. Cuando vio a su hermana Paris correr hacia la escalera gritando una sola palabra, una y otra vez, sin parar. Cuando alguien, un adulto, un guardaespaldas, alguien cuyo trabajo era protegerlos, los sacó del cuarto y cerró la puerta. Y cuando ese niño de 7 años se quedó parado en un pasillo, sin entender completamente lo que estaba pasando, mientras el mundo al otro lado de esa puerta se convertía en el antes y el después de su vida entera, el niño se llamaba Prince Michael Jackson II. El mundo lo conocía como Blanket. Hoy, a los 23 años, vive en una casa de 2,62 millones de dólares en Calabasas, California, bajo un nombre que él mismo eligió para reemplazar el que el mundo le puso. Un nombre sin carga mediática, sin burlas de compañeros de escuela, sin el peso de una historia que comenzó mucho antes de que él naciera. Se llama Biggie. Esta es su historia. La que nunca contó, la que el mundo nunca vio, la que comienza con un bebé envuelto en una cobija sobre un balcón de Berlín y termina con un joven director de cine que eligió el silencio como su forma más poderosa de decir algo. Pero ¿qué tan bien conoces realmente la historia de Biggie Jackson? ¿Sabes lo que vivió en privado? ¿Sabes por qué cambió su nombre? ¿Por qué nunca da entrevistas? ¿Por qué compró su propia casa el día en que cumplió 18 años? ¿Sabes quién es su madre biológica, la persona cuya identidad Michael Jackson protegió hasta su muerte? ¿Y qué significa para Biggie vivir sin esa respuesta? Quédate. Porque esta historia va mucho más lejos de lo que imaginas. El 19 de noviembre de 2002, 9 meses después de haber nacido, Biggie Jackson apareció por primera vez frente al mundo. No fue en una sesión de fotos cuidadosamente diseñada. No fue en una entrevista controlada, con términos negociados por abogados. Fue desde el cuarto piso del Hotel Adlon en Berlín, Alemania, cuando su padre Michael Jackson lo sacó al balcón, lo alzó sobre el barandal con una mano y lo sostuvo en el aire frente a una multitud de fotógrafos y fans que esperaban abajo. La imagen dio la vuelta al mundo en minutos. Un bebé cubierto con una cobija azul, su cara oculta, su cuerpito de 9 meses, suspendido sobre el vacío de 4 pisos, sostenido por una sola mano del hombre más famoso del planeta. El mundo explotó de indignación. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando habla de ese momento. Michael Jackson estaba en Berlín para recibir un premio. Un premio que honraba su trayectoria como defensor de los derechos de los niños en el mundo. El hombre que dedicó décadas a construir hospitales, a visitar niños enfermos, a donar millones a organizaciones infantiles, quería mostrarle su hijo recién nacido a la gente que lo amaba. Lo hizo de la peor manera posible. Lo reconoció él mismo días después, llamándolo un terrible error del que se arrepentía profundamente. Pero ese bebé que el mundo vio suspendido en el aire no eligió ese momento. No eligió ese balcón. No eligió ese nombre, Blanket, que su padre le había dado como apodo, porque en inglés significa envolver a alguien con amor, cubrirlo, protegerlo. Vi tampoco eligió que ese momento fuera la primera imagen que el mundo tendría de él para siempre. Antes de entender la vida de Biggie, hay que entender cómo llegó al mundo. Porque esa historia, por sí sola, es una de las más complejas e inexplicadas de toda la historia de la familia Jackson. El 21 de febrero de 2002, en La Mesa, California, nació Prince Michael Jackson II. Su madre biológica era una mujer anónima, una madre subrogante cuya identidad Michael Jackson nunca reveló públicamente. A diferencia de Prince y Paris, que nacieron de Debbie Rowe, la enfermera que trabajaba para el dermatólogo de Michael y que se casó con él bajo un contrato de subrogación, Biggie llegó al mundo a través de una gestante completamente desconocida, lo que es aún más perturbador.
No hay ningún nombre en el certificado de nacimiento de Biggie en el espacio destinado a la madre. Ese campo está en blanco. Legalmente, oficialmente, Biggie Jackson nació sin madre registrada. Michael dijo en el documental Living with Michael Jackson de 2003 que había usado una madre subrogante con su propio material genético. Pero nunca reveló más. Nunca explicó quién era esa mujer. Nunca habló de la manera en que se había contactado con ella, de si ella sabía que el bebé sería criado por él, de si habían tenido algún tipo de acuerdo más allá de lo puramente médico y legal. Un abogado de Michael recogió al bebé en el hospital de San Diego, días después del nacimiento. Y Biggie fue llevado directamente al mundo que su padre había construido para él. Un mundo de jardines y animales y trenes y amor que, desde afuera, parecía una fantasía. Y que desde adentro era simplemente el único hogar que ese niño conocía. Hoy, Biggie tiene 23 años. Y la pregunta de quién es su madre biológica, la persona que lo llevó en su vientre, que lo trajo al mundo, cuyo nombre debería estar en ese certificado de nacimiento, sigue sin respuesta oficial. Michael murió en 2009 sin haberla revelado, y Biggie vive con esa incógnita como parte de su historia. Una pregunta sin respuesta que ningún dinero, ningún abogado, ningún investigador ha podido resolver definitivamente. ¿Cómo creces sabiendo que hay una persona fundamental en tu existencia cuya identidad nunca conociste? La infancia de Biggie fue, en muchos sentidos, absolutamente irreal. Vivía en Neverland Ranch, las 2.700 acres de terreno en las colinas de Los Olivos, California, con su zoológico privado, sus parques de atracciones, sus trenes, su cine personal. Era un mundo construido específicamente para niños, operado por el hombre más famoso del planeta, accesible solo para quien Michael Jackson decidiera invitar. Y sin embargo, ese mundo tenía reglas que habrían parecido sofocantes a cualquier otro niño. Cada vez que salían de Neverland, los tres hijos de Michael usaban máscaras. Máscaras de verdad. Cubrían sus caras completas cuando iban a restaurantes, a tiendas, a eventos públicos. Su padre lo había convertido en un juego, un disfraz, les decía, pero la razón era una mezcla de obsesión protectora y miedo real. Michael había vivido toda su vida siendo devorado por el público. Había visto lo que la fama sin control podía hacerle a una persona, y estaba determinado a que sus hijos no fueran reconocibles para el mundo hasta que fueran lo suficientemente mayores para tomar esa decisión por sí mismos. Además de las máscaras, los tres fueron educados en casa durante años. Sin escuela convencional, sin compañeros de clase regulares, sin las interacciones sociales que la mayoría de los niños dan por sentadas. El mundo de Biggie era su padre, sus hermanos, el personal de Neverland y el universo infinito de libros, películas, música y naturaleza que Michael les ofrecía dentro de esas paredes. Era un mundo lleno de amor y completamente separado de la realidad en la que el resto de la humanidad vivía. El 25 de junio de 2009, ese mundo desapareció. Biggie tenía 7 años. Estaba en casa, en la mansión alquilada de Holmby Hills, porque Neverland ya era historia para entonces, consumida por las deudas y el trauma del juicio. Era una mañana de verano en Los Ángeles, y en algún momento de esa mañana algo cambió en la casa. Lo que Biggie vio, o escuchó exactamente esa mañana, no está en ningún registro público. Era el más pequeño de los tres. Prince tenía 12 años, Paris tenía 11. Biggie tenía 7. Y lo que cada uno de ellos procesó en esas horas, cuando el guardaespaldas Alberto Álvarez los sacó del cuarto donde su padre yacía inmóvil en la cama, cuando la ambulancia se llevó a Michael con las sirenas encendidas, cuando llegaron al hospital y esperaron en un corredor que ningún niño debería tener que conocer, es algo que cada uno ha cargado de maneras profundamente diferentes. Prince testificó años después, frente a un jurado, con la voz ligeramente temblorosa. Paris gritó Daddy y estuvo llorando horas.
Biggie era el más pequeño, el que menos podía comprender, y quizás por eso mismo, el que más profundamente fue marcado por lo que no entendió. La familia recibió la noticia oficial en el hospital. Katherine Jackson, la abuela de los niños, cayó cuando le dijeron que su hijo había muerto. Los 3 nietos estaban ahí. 3 niños que de un día para el otro perdieron al único adulto que había sido el centro absoluto de sus vidas. Y luego comenzó la batalla por saber qué pasaría con ellos. Lo que siguió a la muerte de Michael Jackson fue, para sus 3 hijos, otro capítulo de inestabilidad que ningún niño debería enfrentar. Katherine Jackson, entonces de 79 años, fue designada guardiana permanente de los 3. Era la opción que Michael había pedido en su testamento, y el tribunal lo respetó. Pero la calma duró poco. En julio de 2012, Katherine Jackson desapareció durante 10 días. No había ninguna comunicación con los nietos. Paris, Prince y Biggie no podían contactar a su abuela. La situación llegó a los tribunales. Un juez suspendió temporalmente a Katherine como guardiana por haber estado 10 días sin comunicación con los niños. La situación se resolvió cuando se descubrió que Katherine había viajado a Arizona con otros miembros de la familia, pero para los 3 niños, especialmente para los 2 mayores, esos 10 días fueron una crisis de proporciones enormes. En ese periodo caótico, la custodia temporal recayó en Tillota Jackson, hijo de Tito Jackson y primo de los niños. Era un hombre que los conocía, que los quería y que se convertiría en una figura cada vez más central en la vida de Biggie especialmente. En agosto de 2012, Katherine fue restaurada como guardiana principal, con Tillota como co-guardián. Pero la dinámica había cambiado. La inestabilidad era palpable. Y en noviembre de 2017, cuando Paris y Prince ya eran adultos, Katherine tomó una decisión. Renunció a la co-guardia de Biggie, citando su edad avanzada, tenía 87 años, como razón principal. T.J. Jackson se convirtió en el único guardián legal de Biggie. El primo que había estado ahí en los momentos más caóticos. El hombre que durante años fue más figura paterna para Biggie que ningún otro adulto en su vida. Y entonces estaba la escuela. Biggie Jackson, el niño que había crecido detrás de máscaras y dentro de Neverland, tuvo que entrar al sistema educativo convencional después de la muerte de su padre. Un niño de apellido Jackson. El hijo del hombre más famoso y más polarizante de la cultura popular mundial. En un salón de clases normal, con compañeros normales, en un mundo donde todos tenían una opinión sobre quién era su padre, las burlas comenzaron por el apodo. Blanket. Un nombre tan inusual, tan diferente de cualquier cosa que sus compañeros hubieran escuchado antes, que se convirtió en blanco inmediato. Las fuentes cercanas a la familia describieron la situación a News cuando Biggie tenía alrededor de 13 años. Estaba siendo molestado por su nombre. Lo habían convertido en motivo de ridículo. En 2015, con 13 años, Biggie Jackson tomó una decisión. Dejó de usar el apodo que su padre le había dado. Ya no era Blanket, era Biggie, un nombre que inventó él mismo. Un nombre que no existe en ninguna lista de nombres convencionales. Un nombre que no tiene historia, ni peso, ni asociación con nada más que con él. Nunca explicó públicamente el cambio. Nunca dio una entrevista sobre ello. Simplemente un día dejó de responder a Blanket y comenzó a responder a Biggie. Y así fue. Como si con ese acto mínimo y silencioso estuviera dibujando la primera línea de quién iba a ser en sus propios términos, no en los del mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el coraje de hacer algo así? De decir, este nombre que me dieron ya no me representa, y desde hoy soy otra cosa. A los 18 años, el día mismo en que cumplió la mayoría de edad, Biggie Jackson compró una casa, $2.620.000. En Calabasas, California, el mismo suburbio exclusivo de Los Ángeles donde viven, o han vivido, algunas de las familias más famosas del entretenimiento. La compra no fue noticia por el precio ni por la dirección.
Fue noticia porque lo que dijo era inequívoco. En el primer día legalmente posible, este joven eligió vivir solo, bajo sus propias reglas. Con su propia puerta que él mismo podía cerrar, Biggie heredó una fortuna enorme. Su padre, que murió con $500 millones en deudas, transformó su patrimonio después de su muerte de una manera que ningún economista habría predicho. El estate de Michael Jackson ha generado más de $2.000 millones desde 2009. 40% de esos activos, según los términos del testamento, van a un fideicomiso dividido entre los tres hijos. En términos prácticos, Biggie Jackson es uno de los jóvenes herederos más ricos de California, pero el dinero no compra lo que Biggie perdió a los 7 años. No compra las mañanas que ya no hubo. No compra las conversaciones que su padre habría tenido con él mientras crecía. No compra la respuesta a la pregunta de quién es su madre biológica. No compra la memoria de haber conocido a su padre como alguien más que una leyenda a la que el mundo tiene opiniones infinitas. Entonces, ¿qué hace Biggie Jackson con todo eso? Hace películas. No actúa en ellas. No sale frente a la cámara. No usa el apellido Jackson para abrir puertas en Hollywood, aunque ese apellido podría abrirle cualquier puerta que quisiera. Se sienta detrás de la cámara. Escribe guiones. Dirige. Edita. Controla cada elemento del mundo visual que crea, sin poner su cara en ninguno de ellos. En 2013, con 11 años, fue productor asociado de un cortometraje independiente. En 2019, cofundó con su hermano Prince un canal de YouTube llamado Film Family, dedicado a reseñas de películas y análisis cinematográfico. El canal llegó a entre 5 y 20.000 vistas por video antes de ser discontinuado en 2020. Y en 2023, Biggie Jackson escribió, dirigió y editó su primer cortometraje propio. Se llama Rochelle's. Es la historia de dos amigos que compiten en un concurso de cocina para convertirse en chef principal de un restaurante elegante. Fue producido en colaboración con 2293 Productions y lanzado en Amazon Prime Video. Y en febrero de 2024, Rochelle's ganó el premio a Mejor Drama en el Festival de Cine de Santa Mónica. Biggie fue al festival a recoger el premio, con su hermano Prince a su lado, con amigos, sin declaraciones a la prensa, sin entrevistas. Recogió el reconocimiento, agradeció y se fue. En 2025, dirigió un segundo cortometraje. Se llama Johnny. Los detalles sobre su contenido son limitados, porque Biggie no habla de su trabajo con los medios. Simplemente lo hace. Un joven director de cine que lleva el apellido más reconocible de la industria del entretenimiento mundial, que podría usar ese nombre para conseguir cualquier reunión, cualquier financiamiento, cualquier plataforma. Y que elige construir su carrera desde el anonimato creativo, pieza por pieza, sin mencionar a su padre más de lo estrictamente necesario. En octubre de 2025, alguien lo fotografió en Los Ángeles. Estaba en una panadería. Llegó en su Tesla. Entró. Compró algo. Se fue. Eso fue toda la noticia. El hijo del hombre que fue el espectáculo más grande que el mundo había visto en décadas, captado comprando pan en una tarde ordinaria de otoño en Los Ángeles, y eso es exactamente lo que Biggie Jackson ha decidido ser. Una persona ordinaria con una historia extraordinaria que no debe definir cada momento de su existencia. Un hombre joven que perdió a su padre a los 7 años, que creció sin saber quién es su madre, que fue burlado por su nombre, que vivió la inestabilidad de la custodia, que heredó la gloria y el escándalo de un apellido que pesa toneladas, y que a pesar de todo eso, o quizás precisamente por todo eso, eligió construir su vida en silencio. Prince Jackson, su hermano mayor, lo describió en una entrevista con Good Morning Britain en 2022, con palabras que su padre le había repetido cuando eran niños. Podríamos no tener nada, pero si miras a tu alrededor en esta habitación, tu hermano, tu hermana y yo, eso es todo lo que tendrás siempre.
Biggie tiene a Prince. Tiene a Paris. Tiene a Tejoge, el primo que se convirtió en su guardián. Tiene su cámara y sus guiones y sus películas que nadie ve venir porque nadie espera que el hijo más invisible de Michael Jackson resulte ser el que tiene más que decir. Hay una imagen de Biggie que pocas personas han visto. No es una fotografía de paparazzi, no es un video de YouTube, no es una publicación en redes sociales. Es la imagen que existe en los relatos de quienes estuvieron presentes en el memorial de Michael Jackson en el Staples Center, el 7 de julio de 2009. Frente a las cámaras de televisión que transmitieron el evento en vivo a cientos de millones de personas en todo el mundo, 3 niños se sentaron en primera fila. Prince, Paris y el más pequeño, de 7 años, sujetando con sus 2 manos un programa del evento y una muñeca de Michael Jackson. El mundo vio a Paris subir al micrófono con los ojos llenos de lágrimas y decir: «Desde que nací, papá ha sido el mejor padre que uno podría imaginar. Y solo quiero decir que lo amo muchísimo». Biggie no subió al micrófono. Tenía 7 años, se quedó sentado en primera fila, sujetando su muñeca y su programa, con la mirada al frente, mientras el mundo lloraba al hombre que para él no era una leyenda, ni un ícono, ni el rey del pop. Era simplemente papá. Y a veces la historia más trágica no es la del hombre que vivió bajo los reflectores. Es la del niño que los apagó desde dentro, encontró su propio camino en la oscuridad y eligió encender una pequeña cámara para decirle al mundo algo que todavía está aprendiendo a contar. Biggie Jackson tiene 23 años y su historia, la real, apenas está comenzando.